Maduro busca en China reforzar su laboratorio de propaganda con el desarrollo de una inteligencia artificial. ¿O es que alguien se creyó que el acuerdo era para ser más eficientes o para ayudar a la gente? Ya les voy a hablar un poquito de esto. Al menos 30 funcionarios del SEBIN secuestraron a Yandir Logiodice en Bolívar, según la gente de 20 Venezuela. Ganaderos afirman que la producción sigue y las pérdidas por lluvias son incalculables. Y es que las lluvias no cesan en los principales estados ganaderos del país. Barinas, Apure, Portuguesa registran miles de hectáreas inundadas, fincas bajo agua, pérdidas de animales y familias afectadas. Aunque el sector advierte que aún no es posible cuantificar los daños, afirman que la emergencia es crítica. Y entérate de la millonaria carga de cocaína que llevaban 3 venezolanos frente a costas de Puerto Rico. ¿Aló? ¿Diosdado? Y en una nota positiva, conoce a los 2 venezolanos que ganaron una estrella Michelin con un menú 100% vegetal. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Arrancamos con esta joya de la literatura, con bombos y platillos. La Radio del Sur, apéndice del régimen, anunció esto. Maduro anuncia alianza con China para construir una IA soberana desde el sur global. La propuesta surge como respuesta al dominio de plataformas sesgadas por los intereses colonialistas e imperialistas de Occidente. No saben nada. Mientras el país se desmorona bajo el peso de la miseria, la inflación y los apagones, Nicolás Maduro, el gran visionario del socialismo del siglo XXI, ha encontrado la solución definitiva, una inteligencia artificial, pero con sello revolucionario. Porque claro, nada grita prioridades bien puestas como aliarse con China para crear una IA que, según él, rescatará la identidad nacional que ellos destruyeron y nos librará del yugo de Occidente colonialista. Hambre, falta de medicinas, colapso económico. Eso puede esperar. Lo primero es tener un bot chavista que recicle la épica bolivariana, pero en loop. Ayer, en su programa Con Maduro Más, recuerden que todos son estrellas de la televisión, el tirano soltó la perla. Todo el mundo la consulta, pero la que consultan está sesgada por la visión del occidente colonialista. Tenemos que construir nuestra propia inteligencia artificial soberana con nuestra historia, claro, la que cuentan ellos. Traducción. No queremos una IA que diga verdades incómodas, como que Venezuela es un desastre humanitario o que el régimen está acusado de narcotráfico y violaciones de derechos humanos. No, señor. Queremos una IA que cante loas al chavismo, censura a la oposición y de paso le haga un guiño a Xi Jinping, el hermano mayor de Maduro. Esta jugada no es más que otro capítulo en la saga de propaganda del régimen, que ahora se viste de futurista, con un toque exótico chino. ¿Para qué intervenir en hospitales, verdad? Escuelas o comida, cuando puedes tener una IA que refuerce el control del relato oficial. La alianza con iFlyTek, una empresa china reconocida o experta en el reconocimiento de voz, huele a un plan para monitorear y para manipular y silenciar cualquier voz disidente. Todo bajo el disfraz de soberanía tecnológica, porque claro, nada dice independencia como depender de Pekín para que te programe tus jugueticos digitales. Maduro insiste que esta IA será una herramienta para el sur global, un eufemismo para alinearse con estos regímenes autoritarios que le ayudan a esquivar sanciones y a mantenerse en el poder. Venezuela buscará el equilibrio con los pueblos del sur global, donde el país tiene fuertes lazos con China, dijo, como si estuviera vendiendo un sueño de igualdad mundial, mientras que el pueblo venezolano no tiene ni para un kilo de harina. La realidad es que esta IA soberana no es más que un megáfono digital para amplificar las mentiras del régimen, desde justificar fraudes electorales, como el que viene otra vez, hasta demonizar a la oposición. Todo con el respaldo de la tecnología china, que además ya sabemos cómo funciona en la censura y en la vigilancia masiva. Y mientras Maduro sueña con una IA bolivariana, el país sigue en caída libre, pero tranquilo, que con esta IA soberana seguro resolvemos el problema del colapso de los hospitales, ¿verdad? Son el cinismo puro y duro. Un régimen que no puede garantizar agua potable ahora juega a ser el Silicon Valley tropical. Todo para mantener el control de un relato que ya nadie les cree. En fin, esta aventura tecnológica de Maduro no es más que un distractor, una cortina de humo para tapar el desastre de su gestión. Con China como cómplice, el chavismo busca una herramienta para perpetuar su propaganda y vigilancia sobre todo eso, mientras que el pueblo
sigue pagando el precio de un régimen que prefiere invertir en algoritmos antes que en soluciones reales. Por cierto, antes de pasar a la otra noticia, mire usted esto. Ahí anda Lizarra diciendo que la pirata del Caribe Delcy Rodríguez será la próxima Tarek El Aissami. ¿Qué tal? El Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela denunció la noche de este lunes, 14 de julio, el secuestro del dirigente político Yandir Logliodice. Creo que lo dije bien, me parece que es italiano el apellido. Secretario general del Partido Centro Democrático, a manos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o sea, los malandros del SEBIN. A través de su cuenta en la red social X, la organización denunció que al menos 30 funcionarios armados irrumpieron violentamente en el lugar donde Logliodice se encontraba resguardado, en el estado Bolívar, y repito, 30, y lo detuvieron, por supuesto, de forma arbitraria, o sea, lo secuestraron. Dice el tuit: urgente, funcionarios del SEBIN a la orden del régimen secuestran a Yandir Logliodice, secretario general del Partido Centro Democrático, este lunes 14 de julio. Al menos 30 funcionarios ingresaron a la fuerza en su lugar de resguardo en el estado Bolívar y se lo llevaron detenido arbitrariamente. Exigimos información de dónde está y su libertad inmediata, publicó el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Hasta el momento no hay información oficial sobre el paradero de Logliodice ni sobre los motivos de su detención, hecho que es lamentable, pero es el clásico patrón de comportamiento del régimen y que genera mucha indignación. Por lo tanto, le recuerdo a los funcionarios esbirros del régimen que Verdugo muere callado y que lo que es igual no es trampa. Organizaciones defensoras de derechos humanos y dirigentes políticos de oposición han comenzado a difundir la denuncia y a exigir, por supuesto, su liberación inmediata. Este nuevo hecho se suma a una serie de acciones represivas contra actores políticos de oposición en Venezuela, lo que ha generado la preocupación de todos, nacional e internacional, por este recrudecimiento de la persecución política en el país. Y ahora, con el nuevo circo electoral a la vuelta de la esquina, lamentablemente van a seguir apretando. Así que hay que cuidarse, por favor. Y las lluvias, wow, no han dado tregua en estados ganaderos como Barinas, Apure y Portuguesa, donde el desbordamiento de ríos y las tierras anegadas han puesto en crisis al sector agropecuario. Alexis Algarra, director de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, conocida como FEDENAGA, advierte que la situación es grave, pero recalcó que no se prevé escasez ni aumento de los precios de la carne, la leche o el queso, afortunadamente. Los ganaderos no hemos dejado de abastecer con nuestros productos del mercado nacional, afirma. Algarra explica también que estados como Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Apure, con extensas zonas dedicadas a la ganadería, están inundadas. Fincas bajo el agua, familias evacuadas, infraestructura rural colapsada y rebaños en riesgo. La crisis que estamos viviendo es terrible. Los productores tienen que hacer maromas para poder salvar a sus rebaños con todas las pérdidas económicas que eso conlleva. Por su parte, José Labrador, productor y presidente de la Federación de Ganaderos de Barinas, dice que toda la situación con las lluvias en Mérida los afectó directamente. Toda Barinas está afectada, especialmente al sur, lo que es el lindero con Apure. Hay 1 o 2 millones de hectáreas más o menos afectadas. Y aclara que en este momento es difícil cuantificar los daños porque las precipitaciones no han cesado prácticamente. Algarra coincide con Labrador sobre las pérdidas de reses, cercas, corrales y otros daños materiales, pues reitera, estamos atravesando esta crisis en este preciso momento. Cualquier dato sería aventurado e irresponsable. No obstante, Labrador añade que los números son realmente preocupantes. También explica que son más de 20 ríos que bajan desde la Sierra Nevada, Mérida, con una fuerza descomunal y asegura que jamás se habían visto unas lluvias con esa cantidad de agua. Había habido crecientes e inundaciones, pero nunca en estos niveles. En Barinas hay más de 10.000 familias afectadas producto de estas precipitaciones y todas las zonas ganaderas están golpeadas. Municipios como Pedraza, Sosa, Obispos, Zamora, Bolívar y Andrés Eloy Blanco están perjudicados. Y en localidades como Nutrias, Mamporal, La Tigra y Santa Bárbara han tenido que desalojar a los pobladores y movilizar a los rebaños hacia tierras más altas. Muchas fincas de productores pequeños, medianos y grandes están casi en su totalidad bajo el agua. Hubo que mover a las personas de sus viviendas y han perdido potreros, animales y hasta sus electrodomésticos.
En el municipio Pedraza, por ejemplo, hay unas 80.000 hectáreas bajo el agua. Las precipitaciones en el estado portuguesa ya llevan 3 semanas continuas y han causado daños en puentes y en infraestructuras en municipios como Unda y Sucre. Hasta el jueves 10 de julio, habían 11 municipios afectados con 3.800 viviendas agravadas, 34 puentes caídos y un fallecido a causa de las lluvias. Apure tampoco escapa de la situación con las lluvias, y sectores como Páez, Pedro Camejo, Muñoz y Rómulo Gallegos están entre los más golpeados por el desbordamiento y las inundaciones. Además de las pérdidas de animales lamentables, el representante de la Federación de Ganaderos de Barinas asegura que en la entidad se han reportado fallecimientos de personas. Es gente que está arriesgando sus vidas para salvar a sus animales. En Caparo se ahogó un joven y por los lados de Pedraza un señor. Sin embargo, las autoridades aseguran que no hay víctimas fatales tras las lluvias. ¿Por qué mienten? ¿Qué necesidad hay? El productor José Labrador insiste que la situación es grave de emergencia, por lo que sostiene que solo en Barinas hay muchas familias afectadas. Hay quienes han perdido todos sus enseres, sus vehículos, sus casas, y en la ciudad de Nutrias, frontera con Apure, el río Arauca parece un océano. Uno de los efectos más severos, explica Algarra, ha sido la pérdida de forraje. Cuando las superficies forrajeras están bajo agua, no hay manera de alimentar al ganado. Nos ha tocado movilizar los rebaños a tierras altas en condiciones extremas. Estamos trabajando por la supervivencia del rebaño. Tanto Algarra como Labrador recalcan que el abastecimiento no se ha interrumpido, gracias a Dios, y también a la coordinación entre productores y autoridades locales. Y es que, pese a la situación de gravedad con las lluvias de todos estos últimos días, Fedenaga destaca que han mantenido la distribución. Hemos encontrado la manera de seguir abasteciendo el mercado gracias a la solidaridad entre asociaciones ganaderas y coordinación con las autoridades municipales, regionales y nacionales, expone Alexis Algarra, quien indica también: no hemos interrumpido el suministro de productos a la mesa del venezolano. El presidente de la Federación de Ganaderos de Barinas también explica que hay un respaldo con productos cárnicos y sus derivados en los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas que no se han visto afectados por las precipitaciones y además afirma que pueden seguir abasteciendo. Vamos a estimar que bajó la producción de queso o la sacada en 50% en Barinas, pero el ganado gordo para matadero está saliendo y tenemos que sacarlo, aunque no estén terminados para que no se pierda en el agua. Adelanta que en los próximos días estarán llegando grandes cantidades de carnes desde Barinas a los frigoríficos en Caracas y a otras urbes del país, porque se están mandando gandolas hacia el centro. Y es que Fedenaga plantea al Ejecutivo un llamado urgente con 2 propuestas concretas. Política de financiamiento inmediata a través de la Banca Nacional. No pedimos que nos regalen nada, dicen. Solo solicitamos financiamiento para respaldar al sector en medio de esta calamidad. Y exoneraciones tributarias, especialmente del impuesto sobre la renta, para aliviar la carga fiscal en plena emergencia. Las pérdidas van a ser cuantiosas. Necesitamos de todo el apoyo posible para salir adelante. Esta coyuntura climática nos sigue golpeando severamente, afirma Algarra, quien añade que las conversaciones con el gobierno nacional, con el régimen, han sido constantes. En este mismo sentido, el productor José Labrador le solicita a las autoridades tomar medidas urgentes para recuperar todas las pérdidas y atender a los ciudadanos, sobre todo eso, que quedaron sin viviendas y sin enseres. Y una embarcación fue interceptada con más de 450 kilogramos de polvito blanco del que vende Diosdado, y a bordo habían 3 venezolanos que fueron detenidos de la costa sureste de Puerto Rico, informó este lunes Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Según el comunicado del CBP, los agentes incautaron un total de 16 fardos de cocaína, 457.8 kilogramos, con un valor estimado de $8.2 millones. Una pelusa. Un componente de operaciones aéreas y marítimas del Caribe detectó el fin de semana que la embarcación era sospechosa, que navegaba hacia el norte en aguas próximas a Punta Tuna, en el municipio de Maunabo. Las autoridades desplegaron a la tripulación de un buque interceptor costero, así como a agentes de interdicción marítima en vehículos en las cercanías de Punta Tuna. Los agentes entonces arrestaron a 3 ciudadanos venezolanos sin documentación adecuada para ingresar o permanecer legalmente en los Estados Unidos. Los extranjeros y la droga de contrabando fueron transferidos a la Administración para el Control de Drogas, la DEA en inglés,
para que sea investigada y procesada. Diosdado no debe andar muy contento en estos días, ¿verdad? Pero usted póngase contento con el final del programa, porque abrir un restaurante en plena pandemia ya era un riesgo. Y apostar por una cocina 100% basada en vegetales, sin etiquetas ni carnes, parecía una locura. Pero Miguel Guerra y Tatiana Mora lo hicieron en Mita, una propuesta auténtica en Washington, D.C., que superó las expectativas y conquistó una estrella Michelin con un menú que celebraba la diversidad de América Latina, desde México hasta Chile, sin limitarse a ingredientes comunes. Esta carta sirve de historias, tradiciones y creatividad. Su fusión ingeniosa los llevó a replicar el sabor del asado negro sin usar proteína animal, imagínese usted, y un plato de arepas con salsas inspiradas en las regiones de Venezuela. Fue elegido como uno de los mejores por esta famosa guía gastronómica. Los chefs venezolanos contaron en exclusiva a El Medio La Patilla el secreto detrás de su exitosa receta y cómo atraen a comensales de todo el mundo a la capital de los Estados Unidos. Le recomiendo que lea el artículo porque realmente está muy bueno. Tatiana tenía apenas 10 años cuando perdió a su madre y fue entonces que pasó más tiempo con sus abuelas. Y en esas cocinas comenzó su amor por la gastronomía. Por otro lado, Miguel creció en Anaco, viendo a su abuela preparar tortas de matrimonio. Mi pasión no era hacer flores para una torta, pero bueno, me propuse a aprender eso, recordó. Desde muy jóvenes, ambos entendieron que cocinar era más que una necesidad, era un lenguaje. Mora llegó a Estados Unidos en 2015 con un currículo prestigioso que incluía 2 restaurantes en Venezuela, Yantar y Paprika, mientras que Guerra, en cambio, construyó su camino desde cero en los Estados Unidos. Sus trayectorias diferentes los llevaron a encontrarse en Washington, D.C., donde ambos trabajaban en cocinas distintas, hasta que la pandemia los unió. Una propuesta contracorriente. En 2020, con las calles desoladas y los restaurantes cerrados, Miguel le propuso a Tatiana ayudarla para, de alguna forma, escapar del encierro. Y fue así como comenzaron a cocinar juntos. Le empecé a ayudar. Bajaba un día sí, un día no. Y veíamos como que había ese auge de hacer como experiencias en la casa y dijimos, bueno, creemos algo. Y empezamos ahí con toda esa lluvia de ideas. Y de ahí, poco a poco fue naciendo la idea de Mita, contó Miguel. El primer plato que crearon fue un tiradito de sandía, de patilla. La fruta marinada cocida a baja temperatura con sabor a mar y textura engañosa parece atún, pero no es atún, dijo Tatiana. Lo enviaban en cajas para que la gente lo armara en casa porque en ese momento solo había pedidos a domicilio. Y ese plato fue la primera señal de que lo que hacían tenía algo distinto. Desde el inicio decidieron que Mita sería un restaurante 100% vegetal, una apuesta fuerte en un mundo donde la carne, obviamente, domina la alta cocina. Pero ellos querían hacer algo diferente y siempre tuvieron la espinita del veganismo, de algo vegetariano. Aunque no son veganos ni vegetarianos, querían mostrar la cultura latinoamericana, nuestra historia y nuestros ingredientes a través de los vegetales, afirmó Miguel. La mayor sorpresa fue recibir el anuncio de toda una estrella Michelin cuando menos lo esperaban. Estábamos en la tarima recibiendo la noticia y literalmente ya en ese momento las reservaciones fueron al cielo, ¿sabes? La lista estaba llena, ahora de 5 meses, apuntó Tatiana. El cambio fue inmediato. Mi teléfono se colapsó, no servía de tantos mensajes que llegaban a mi Instagram, dijo. Los venezolanos lo vieron como un Oscar gastronómico, y lo es, pero también representó una carga de responsabilidad importante. Ahora somos visibles, ahora va gente diferente al restaurante que conoce, que ha viajado por el mundo comiendo y pues obviamente va a nuestro restaurante porque tenemos esa distinción. Hay que sencillamente tener un poco más de compromiso dada la calidad que ellos se merecen. Nos obliga a elevar los estándares, enfatizó Mora. Y es que mientras más exitoso eres en lo que haces, seguramente te vienen más responsabilidades. Enhorabuena para ellos dos y para todo su staff, por más Tatianas y Migueles y menos Izarras y Delcis. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y es una excelente manera de ayudarnos. Es sencillo, los botones están acá abajo. Ayer hablamos de la cizaña de Diosdado sobre un supuesto cambio de planes en la administración de Trump y también del asalto de Gran Cuartiaga y de José Helves a la UCBFC. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado que verás en 10 segundos.
Y estuvimos invitados en el programa de Nitu Pérez Osuna, en el canal de Nitu. Nos fue excelente. Una charla realmente enriquecedora, sabrosa, de esas que provocan ver para bajar un poco la extensión de tanta noticia mala. Así que les recomiendo que se echen una pasadita por allí y me dejen saber a mí qué tal. Esto es Apolítico. Si te indignan las locuras del régimen, comparte estos videos. Si te duele lo que escuchas, escríbenos, habla. Deja de drenar todo eso que tienes allí. Y si aún crees que podemos cambiar esto, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.